Capítulo 1. Esperanza y ambición. Cuando Uzumaki Naruto cumplió 5 años, se dio cuenta de que una buena mayoría de la gente de su aldea lo odiaba. No fue una comprensión inmediata. A medida que la neblina de colores y sonidos llamada infancia pasó lenta pero inevitablemente, tomó por primera vez la conciencia de su individualidad. Al mirar los dedos rechonchos de sus pies y observar cómo se movían ante cada una de sus órdenes, vio que era su propia persona. Su cuerpo y su mente le pertenecían a él y solo a él, y hasta donde podía ver, a todas las demás personas que veía. Poseía este derecho. Toda la gente de su aldea era igual que él en este sentido. Sin embargo, poco a poco empezó a haber diferencias entre esas otras personas y él mismo. Cuando Naruto visitó por primera vez el patio de recreo del pueblo a la edad de 4 años, vio a muchos otros niños corriendo en el polvo. Otro niño los perseguía haciendo sonidos amenazadores y Naruto se sintió bastante asustado. Sin embargo, los otros niños se reían como si se estuvieran divirtiendo. Cuando le preguntó a otro niño qué estaba pasando, miró a Naruto con extrañeza y le preguntó si nunca antes había jugado a la mancha. Cuando Naruto regresó a su casa esa noche y le preguntó a su cuidadora, una mujer de rostro severo y cabello oscuro, sobre el juego, ella simplemente arrojó un plato de arroz sobre su mesa y le dijo que se mantuviera alejado de los otros niños. No entendía por qué los otros niños podían jugar a la mancha juntos y por qué él no, pero la mano de su cuidadora era aún más rápida y aguda que sus palabras, así que se calló y cenó. Pero a partir de entonces, aunque no se acercó a los otros niños, Naruto sí empezó a salir más solo. Estaba empezando a cansarse del andrajoso libro de cuentos populares que había hojeado desde que tenía 2 años, y sentía que era demasiado mayor para los viejos bloques de madera agrietados que una vez había apilado con cariño durante horas antes. Después de todo, tenía 5 años. Y además, disfrutaba bastante la sensación del sol y el viento en su piel. Las pocas veces que Naruto había estado en público antes, generalmente había estado con su cuidador, quien siempre insistía en que se cubriera la cabeza y la parte inferior de la cara con un pañuelo. Ella le había dicho que era para que no contrajera ninguna enfermedad, pero ahora que estaba explorando las calles de su pueblo, estaba empezando a pensarlo mejor. Porque donde quiera que fuera, inevitablemente, lo seguía una intensa tormenta de acalorados susurros. Al principio no se había dado cuenta. Incluso después de darse cuenta de su individualidad, nunca se había considerado particularmente único. Había leído antes en su libro de cuentos populares que no había 2 copos de nieve iguales. Y como tal, también lo eran las personas. Pero en invierno, cuando la nieve cubría el pueblo, había tantos copos de nieve que no podía distinguir entre ellos. Se dio cuenta de que esto podría ser lo mismo para él y para todos los demás. Y, sin embargo, de alguna manera, estas personas lograron señalarlo. Un solo copo de nieve en una ráfaga de nieve. Lo señalaron con muecas apenas disimuladas, alejaron a sus hijos de él, los reprendieron por acercarse demasiado a él y lo expulsaron de sus tiendas. La primera vez que esto sucedió, Naruto se preguntó si querían jugar a la corrida con él y estaba a punto de abrir la boca para preguntar, cuando le cerraron la puerta en la cara, haciendo que el polvo volara hacia su cara. Antes de que pudiera levantarse, escuchó un sonido de escupitajo y sintió una sensación cálida en la cara. Cuando se tocó la cara y miró su mano, estaba mojada. E inmediatamente después regresó a su casa. Haciendo caso omiso de la cena que su cuidador había dejado sobre la mesa, Naruto se metió en su cama con las luces apagadas y las persianas de la ventana cerradas. Se quedó mirando la oscuridad durante el resto del día, temblando. Todos los días siguientes que salió terminaron de manera bastante similar. A medida que pasó el tiempo, incluso los otros niños comenzaron a notarlo y, a diferencia de los adultos, hicieron todo lo posible para burlarse de él. Naruto observó esto todas y cada una de las noches, mirando hacia la oscuridad. Después de que el shock inicial pasó, comenzó a reflexionar sobre su situación, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta de por qué él, como individuo, fue atacado de esa manera. Se preguntó si era por su apariencia. Después de todo, cuando se aventuraba a salir con su bufanda puesta, nadie lo trataba como una aberración, o peor aún, pretendía que no existía.
Si accidentalmente chocaban con él, se disculpaban, y si chocaba con alguien, le acariciaban la cabeza cuando se disculpaba. Recientemente, algunos de los otros niños habían empezado a llamarlo cabeza de tomate debido a la mata de pelo rojo que enmarcaba su cara delgada, pero él no creía que esa fuera la razón por la que lo señalaban tanto. Había examinado sus rasgos con bastante atención en un momento. Su color de cabello era un poco inusual, pero había visto a otros con cabello de colores brillantes en el patio de recreo varias veces, y nadie los miraba ni les decía cosas desagradables. Tenía ojos azules, un rasgo bastante común, y aunque era un poco pequeño para su edad, no estaba deforme en absoluto. Lo había contado cuidadosamente. Tenía una cabeza, un rostro con todos sus rasgos, 2 brazos, manos y pies, y 10 dedos de manos y pies, como cualquier otro niño. A algunos adultos a veces les faltaba un dedo o una extremidad. De hecho, lo único realmente único en él era el par de débiles marcas de nacimiento parecidas a bigotes en sus mejillas. Naruto había notado que algunos de los clanes de la aldea, como el clan Inuzuka, tenían marcadores físicos para sus miembros. Por eso, a veces le gustaba sentarse frente a un espejo e imaginar cómo sería tener otras personas con el pelo rojo brillante y marcas de bigotes en la cara. Y luego, inevitablemente, sus pensamientos se volverían hacia sus padres muertos. Sabía que era huérfano y que habían muerto el mismo día que él nació. Su cuidador se lo había dicho. Su situación era bastante común después de la Tercera Guerra Mundial Shinobi y el ataque del 9 colas. Su apartamento no estaba muy lejos del orfanato, que estaba repleto de niños. De hecho, Naruto ni siquiera se había dado cuenta de que no tenía padres hasta que vio por primera vez a un adulto recogiendo a uno de los niños en el patio de recreo. Mirando hacia la oscuridad, sus pensamientos libres de burlas y miradas, Naruto finalmente llegó a una conclusión. Después de comparar su comportamiento con el de otros niños, supo que él mismo no podía ser culpable del comportamiento de la gente del pueblo hacia él. Nunca pedía nada que no necesitara, se comía, casi, todas sus verduras y siempre obedecía a su cuidador. Se preguntó brevemente si simplemente era feo, pero al preguntarle vacilantemente a su cuidadora, ella resopló y le dijo que dejara de hacerle preguntas estúpidas y que terminara su sopa. Entonces Naruto terminó su sopa, y después de dar vueltas y vueltas en la cama esa noche, decidió que no podía controlar si era feo o no, y cualquiera que pensara lo contrario, bueno, esos eran los estúpidos. Sin embargo, a pesar de sus valientes pensamientos, Naruto no salió a la mañana siguiente y permaneció acurrucado en su cama. Cuando finalmente se levantó y subió las persianas, el sol de la tarde ya estaba alto en el cielo. Mientras el resplandor del verano calentaba su rostro, Naruto escuchaba apagado los sonidos de la gente del pueblo que pasaba abajo, la charla de su vida diaria resonando en sus oídos. Recoge algunos huevos del mercado, no pondré un pie en la biblioteca, ya sabes, se ha ido por una semana a Ubin Country. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. País del viento. Si bien sabía que vivía en Konoha, el país de la aldea oculta del fuego, nunca se le había ocurrido la idea de que había otros países. Sin embargo, pensándolo bien ahora, parecía algo muy obvio. Él nunca había salido del pueblo, pero había visto las puertas abrirse y cerrarse muchas veces, y había visto a los viajeros y comerciantes entrando y saliendo. Aunque los pequeños destellos del exterior que había logrado atravesar las puertas solo mostraban un bosque, ahora se dio cuenta de que esas personas debían haberse dirigido a alguna parte. Fue entonces cuando de repente se le ocurrió un pensamiento alienígena, terrible y asombroso. Tal vez podría unirse a ellos. Nunca antes había sido una posibilidad para Naruto, pero sintió que rápidamente se entusiasmaba con la idea. Ya que la gente de su pueblo no lo quería, sí, ¿por qué no? Tal vez podría simplemente irse. Una débil sombra de sí mismo comenzó a jugar ante sus ojos. Podía imaginarlo. Una versión mayor de sí mismo cruzando con confianza las puertas y viajando a través del bosque. Después de un tiempo, encontraría otra aldea y sería recibido con los brazos abiertos y con el sonido de vítores y griega. Y, tal vez incluso encontraría a otras personas allí con el pelo rojo y bigotes en la cara, y griega.
Con un fuerte sonido resonante, Naruto se golpeó la cara con las manos. Furioso, sacudió la cabeza. Estaba siendo estúpido. Era huérfano. No tenía familiares en ningún otro lugar, su cuidador lo había dejado bastante claro. Y si era tan odiado en su propio pueblo, cuando no había hecho nada, ¿qué posibilidades había de que lo aceptaran en cualquier otro lugar? Dándole la espalda al sol, Naruto dejó que su rostro se enfriara en la oscuridad. Si bien parecía una gran idea, tal vez abandonar el pueblo no fuera la respuesta. Pero si eso no fue así, ¿qué fue entonces? ¿Había algo más que pudiera hacer? A veces se preguntaba cómo sería caminar al aire libre bajo el sol sin que se burlaran de él. Sería bueno, pensó, no tener que usar su bufanda. Y a veces, cuando veía a los otros niños salir del patio de la mano de sus padres, algo palpitaba en su pecho. Las hojas de los árboles en las colinas hacía tiempo que se habían vuelto anaranjadas y rojas, antes de que la respuesta llegara a Naruto de una fuente bastante inesperada. La mañana de su 6º cumpleaños, se despertó y encontró la habitación fría y sin desayuno en la mesa. Su cuidador siempre le preparaba 3 comidas al día, lavaba los platos, lavaba la ropa y limpiaba su pequeño apartamento una vez a la semana. Ella nunca había tenido una palabra amable para él, de hecho, rara vez le había hablado, pero nunca antes lo había hecho morir de hambre. Mirando adormilado la mesa vacía mientras se frotaba el sueño de los ojos, Naruto no notó al individuo enmascarado que apareció de repente en el alféizar de la ventana abierta. Antes de que pudiera hacer mucho más, el hombre lo levantó con fuerza y saltó por la ventana. Al principio, pensando que alguien finalmente había decidido atacarlo en su casa, luchó por soltarse del extraño hombre, arañando su pecho. Pero luego se dio cuenta de que el hombre llevaba una máscara de animal de porcelana y una armadura de metal en el pecho, y se relajó. Por mucho que el resto de la aldea lo odiara, era de conocimiento común que los extraños hombres con máscara de animal trabajaban para el Hokage. Efectivamente, lo arrojaron sin ceremonias a la oficina del Hokage. Naruto no recordaba haber estado aquí antes, pero podía leer los caracteres Hokage en el escritorio del medio, cuya parte superior estaba repleta de montones de papeles y pergaminos. El propio Hokage estaba frente a él. Su rostro envejecido y su forma marchita casi contradecían los ojos fuertes e inquebrantables que lo observaban desde debajo del sombrero blanco. Naruto se estremeció y comenzó a mirar hacia otro lado, pero a diferencia de los aldeanos, la mirada del Hokage no contenía animosidad ni odio. Entonces encontró los ojos oscuros del ninja mayor con los suyos, y por un momento, pensó que podría haber visto un destello de emoción dentro de ellos. Pero luego desapareció y se dio la vuelta. Naruto aprendió varias cosas ese día. Aunque nunca había pensado en eso antes, ahora se enteró de que el Hokage había sido su benefactor pagando por su cuidadora, y que ahora que tenía 6 años, ella ya no vendría. Recibiría un estipendio mensual del Hokage, pero tendría que preparar sus propias comidas y limpiar él mismo. Y finalmente, se enteró de que iba a asistir a la academia, comenzando de inmediato. Corriendo tan rápido como sus piernas podían llevarlo de regreso a su apartamento, Naruto estaba tan emocionado que, por una vez, ni siquiera notó las miradas que lo seguían. Después de todo, la academia era el santo grial para los niños en el patio de recreo. Tener un hermano en ella te daba automáticamente derecho a fanfarronear, y si ibas a unirte tú mismo, derechos indiscutibles al mejor swing, sin excepción. Por primera vez en su vida, sintió una creciente sensación de aire en su pecho cuya palabra no conocía. Sin embargo, esa noche, Naruto observó la puesta de sol desde su ventana y, con la creciente oscuridad, comenzó a sentir una persistente sensación de duda. Nunca antes le habían permitido unirse o ser parte de nada. ¿Asistir a la academia realmente cambiaría algo para él? Siempre había admirado al ninja. Su mística y poder los convertían en héroes de los cuentos populares de su infancia. Pero ¿podría llegar a ser como uno de ellos? Y si lo hiciera, ¿la gente dejaría de odiarlo? ¿O estaba condenado a ser odiado por el resto de su vida? Sus dedos, apoyados en el alféizar de la ventana, se apretaron en sus palmas, dejando marcas rojas. No, decidió Naruto. Nada de eso importó.
Simplemente se convertiría en un ninja al que no podrían ignorar ni despreciar. Se volvería tan grandioso que su cabello rojo o sus bigotes no importarían. Si pensaban que era feo o estúpido, nada de eso importaría. Se convertiría en el ninja más venerado y respetado de Konoha. Se convertiría en Hokage. Incluso si no pudiera ser dueño de sus cuerpos o sus mentes, juró, sería dueño de sus corazones. Capítulo 2. Soledad. La mañana siguiente encontró a Naruto escaneando su propia apariencia ante el espejo. Si iba a convertirse en Hokage, sabía que al menos debería tener la capacidad de causar una buena primera impresión a su maestro y a sus compañeros de clase. Afortunadamente, su cuidadora al menos había lavado la ropa antes de irse. Ahora vestía su mejor, o mejor dicho, la menos gastada, ropa. Su cabello, por otro lado, era una historia completamente diferente. Era una melena roja puntiaguda que le llegaba hasta el cuello. Enrollando un mechón de cabello brillante entre sus dedos, Naruto se preguntó si debería recortarlo. Miró por la ventana y soltó la cerradura. Podía ver el monumento al Hokage desde su apartamento, y si los bustos eran exactos, el segundo, el tercero y el cuarto tenían el pelo bastante puntiagudo. Claramente, su cabello no había impedido su ascenso a la cima, y supuso que el suyo tampoco lo haría. De hecho, pensó de pasada, el pelo del cuarto se parecía incluso bastante al suyo. Sin embargo, sacó un cepillo que no había visto la luz desde que lo compró y obedientemente se lo pasó por el cabello. Finalmente, con una última mirada en el espejo alisándose una arruga inexistente en su camisa, salió de su apartamento y se dirigió a la academia. Antes de entrar al edificio, Naruto se detuvo y miró el letrero circular que colgaba con orgullo en el nicho sobre las puertas. El carácter de Shinobi estaba estampado con tinta en negrita, y sabía lo suficiente como para saber que estaba formado por los caracteres separados de espada y corazón. Juntos significaba aguantar. Parecía apropiado considerando el objetivo que tenía en mente. Siguiendo al personaje con un dedo en la palma, respiró hondo y atravesó las puertas. El salón de clases era grande, con un techo alto y lleno de filas de escritorios, apilados en un orden creciente y ascendente como una escalera. Cuando Naruto entró, siguiendo a su nuevo instructor, un hombre con una vieja cicatriz en el rostro que se había presentado como Umino Iruka, una palpable oleada de sorpresa recorrió la habitación. El nivel de ruido en la clase bajó bruscamente, mientras docenas de pares de ojos se giraban para observarlo. Naruto no encontró ninguna de sus miradas entrecerradas, sino que se paró torpemente frente al pizarrón. Sin darse cuenta, se dio cuenta de que reconocía uno de los rostros que le devolvían la mirada. Pertenecía a la chica de frente grande a quien había notado que se metían con él un par de veces en el patio de recreo. Este es Uzumaki Naruto, presentó Iruka con voz sonora. Al oír su nombre, algunos de los niños comenzaron a susurrar entre ellos. Tiene 6 años y se unirá a nuestra clase a partir de hoy, así que hazlo sentir bienvenido. Espero que podamos ser amigos, dijo Naruto, forzando las puntas de sus labios a formar una sonrisa. Nunca antes había tenido muchos motivos para ser uno, pero había observado desde lejos cómo las sonrisas podían bajar la guardia de las personas. Le pareció escuchar algunas risitas y tal vez incluso un murmullo de cabeza de tomate, pero en su mayor parte, los niños solo le devolvieron la mirada con mal humor. Considerando que su presentación fue en gran medida un éxito, Naruto encontró un asiento vacío al lado de otro chico de semblante oscuro, quien distraídamente apoyó su cabeza en su mano. Resultó que la clase había estado repasando cómo leer y escribir varios caracteres básicos que él ya conocía, por lo que durante la primera hora, Naruto tuvo la libertad sin obstáculos de observar a su nuevo instructor. Iruka había parecido bastante cortés cuando se presentó por primera vez fuera del aula, pero se preguntaba qué pensaban realmente los Chunin de él. Iruka ciertamente parecía nervioso por él. Solo en los últimos 10 minutos, sus ojos habían parpadeado 4 veces hacia donde estaba sentado Naruto, y había tropezado con sus palabras cada vez. A juzgar por el brillo de su rostro, el hombre también estaba sudando ligeramente, y Naruto había aprendido por experiencia de primera mano que, si no era por el calor, indicaba que estaban nerviosos.
Por su breve interacción personal con el instructor, Naruto ya podía decir que Iruka solía ser un maestro competente. Mirando discretamente a su alrededor, cada vez que Iruka buscaba a tientas una frase, veía miradas de perplejidad reflejadas en los rostros de sus compañeros de clase, confirmando el hecho. Volvió a mirar al Chunin justo cuando el hombre en cuestión miró a Naruto y sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Iruka no dio signos visibles de reaccionar y miró hacia otro lado casi de inmediato, escribiendo erróneamente un carácter diferente en la pizarra mientras lo hacía. Pero Naruto ya lo sabía. Aunque era solo un destello más pequeño, había visto la misma y extraña mirada de miedo y repulsión que todos los demás en el pueblo tenían cada vez que lo veían. Su ánimo comenzaba a decaer y se preguntaba si, después de todo, lo expulsarían de la academia. Después de la lección de lectura y escritura, la clase pasó al chakra y, de repente, Naruto se encontró fuera de su alcance. Aparentemente, había algo llamado punto de chakra, y una persona tenía 361 de ellos. También existía algo llamado sellos de mano, y los 12 básicos llevaban el nombre de los animales del horóscopo. Pero sin saber qué era realmente el chakra, Naruto apenas podía seguir la discusión, y mucho menos participar. Por lo que parece, sonaba como magia, pero siempre había pensado que la magia era mera fantasía. Entonces, ¿qué más podría ser? Una hora de tortura más tarde, la clase terminó y los estudiantes tuvieron un breve descanso para almorzar. Mientras la mayoría de los otros niños salían de la habitación, Naruto se entretenía en su escritorio antes de acercarse al instructor, que estaba hojeando un fajo de papeles en un portapapeles. Iruka-sensei, comenzó Naruto en voz baja, mirando al suelo. A la mayoría de los adultos no les gustaba que los mirara directamente. Sí, Naruto. Oyó el crujido del papel encima de él. El tono de Iruka era casual, pero Naruto pensó que podía detectar una nota de tensión. ¿Podrías decirme qué es el chakra? Cuando el hombre no respondió de inmediato, Naruto levantó la vista y rápidamente agregó. La discusión fue muy interesante y quería unirme, pero todavía no estoy seguro de qué es ni de dónde viene. Para su alivio, Naruto observó que parte de la tensión abandonaba el rostro del instructor, aunque todavía parecía perplejo. Bueno, Naruto, el chakra es una forma de energía que tienen todos los seres vivos. La energía es un molde físico y espiritual, y recorre tu cuerpo en una red. Nosotros, los ninjas, podemos usar este chakra para realizar técnicas. Iruka hizo una pausa antes de agregar. ¿Sabes qué es una técnica? Naruto negó con la cabeza. Una técnica es una habilidad hecha posiblemente por chakra, con efectos como caminar sobre el agua, exhalar fuego y crear ilusiones. Hay todo tipo de técnicas, como ninjutsu, genjutsu, taijutsu, e incluso la más básica requiere que la moldees. Tu chakra. Por lo general, las técnicas requieren una cierta secuencia de sellos manuales. Para demostrarlo, juntó las dos manos y rápidamente hizo algunas señales. Hubo una ráfaga de humo y, de repente, alguien que se parecía exactamente a Naruto estaba parado frente a él. Soltando una pequeña exclamación de asombro, dio un paso atrás. Hubo otra ráfaga de humo y Iruka estaba de pie frente a él nuevamente. Esa fue la técnica de transformación. Es una de las técnicas de ninjutsu más básicas y la aprenderemos cuando tu clase sea un poco más avanzada. Con entusiasmo, Naruto juntó las manos e imitó las señales del hombre. Para su decepción, no pasó nada. Me temo que simplemente hacer los movimientos no será suficiente, dijo Iruka con una sonrisa. Los ojos de Naruto se abrieron ante la vista y la sonrisa se deslizó del rostro del hombre como savia. Tosió. Bueno, vete ahora. Naruto se fue con el corazón acelerado. No recordaba que nadie le hubiera sonreído antes. Y a diferencia de la sonrisa que él mismo había brindado a la clase, esta no había sido una oferta de buena voluntad. Había sido algo genuino. Sintiendo como si le hubieran quitado una gran carga de encima, Naruto comenzó a vagar por la aldea, buscando un lugar para comer que no lo echara. Mientras no se pusiera del lado malo de Iruka, tal vez podría aprender todo lo que quisiera sobre ser un ninja. Y entonces, estaría mucho más cerca de convertirse en el Hokage.
Cuando Naruto pasó por un pequeño restaurante, un ninja con una máscara salió de debajo de su solapa. Cuando la trampilla cayó, el aroma más inquietantemente delicioso que jamás había olido salió flotando, congelándolo en su lugar. Afuera había una gran lámpara de papel. Decía Ramen Ichiraku en caracteres rojos en negrita. Como si estuviera en trance, antes de darse cuenta, levantó la trampilla y entró. Varios de los aldeanos ya estaban allí, comiendo, y cuando entró, lo miraron. Reaccionando por instinto, Naruto se tensó, esperando que lo miraran con furia, pero en cambio, sus rostros palidecieron. Se pusieron de pie con estrépito y todos se marcharon a toda prisa, dejando atrás una serie de taburetes vacíos. Bueno, esa fue una reacción nueva. Ni siquiera él antes había limpiado un restaurante así. Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, Naruto se giró hacia el mostrador para encontrarse cara a cara con un hombre de rostro severo con un delantal. Esperó a que respondiera enojado, pero en lugar de eso, el hombre gruñó. ¿Qué quieres? Desconcertado, los ojos de Naruto se dirigieron al menú y tartamudeó el primer elemento que vio. Miso ramen. Menos de 10 minutos después, colocaron frente a él el plato de fideos más majestuoso que jamás había visto en su vida. Lentamente, se llevó los palillos a la boca y, a medida que el calor se extendió por su cuerpo, sus palillos aceleraron el ritmo y pronto estuvo inhalando el resto del cuenco. Sin embargo, no fue demasiado último. Al oír el ruido de los taburetes a su lado una vez más, levantó la vista y casi se ahoga con un fideo. Eran un grupo ruidoso de niños que reconoció de su clase en la academia. Inclinándose sobre su cuenco, intentó encogerse sobre sí mismo. Pero sin su pañuelo, no había nada que ocultara su cabello. Bueno, ¿qué saben? Oigan, miren a todos, es cabeza de tomate. Dijo uno de los chicos, saltando de su asiento. Sus amigos se unieron a él y rápidamente se dispersaron alrededor de Naruto para rodearlo. Dijo con rigidez. Mi nombre es Naruto. ¿Qué era esa cabeza de tomate? Dijo el niño en voz alta, tapándose la oreja como si no hubiera podido oírlo. Cuando Naruto no respondió, dejó caer la mano y miró a sus amigos que se reían disimuladamente. Noji dice que te escuchó preguntarle a Iruka Sensei sobre qué es el chakra. Sí, Sensei no podía creerlo. Se rió una niña regordeta. Nos dijo después de que te fuiste que no sabías nada y que, resopló, deberíamos ayudarte. ¿Necesita que le cambien los pañales al bebé? Gritó el niño. Se inclinó y cogió el cuenco de Naruto. ¿Cabeza de tomate quiere a su mami? Oh, espera. Se rió y se llevó el cuenco a los labios. No tienes uno. Parpadeando, Naruto observó al matón sorber el resto de su ramen. Por el rabillo del ojo, vio que el dueño del restaurante estaba preocupado por otro cliente. No es agradable burlarse de la gente acerca de sus padres, dijo finalmente en un tono suave que contradecía el fuego cada vez más caliente que ardía en su vientre. ¿Qué sabrías acerca de ser amable? ¿Nunca has tenido padres que te enseñen?, se burló una niña. Mis padres me dijeron que me alejara de ti porque eres malo, añadió el niño con deleite. Yo no soy mala. Jadeó Naruto antes de que pudiera detenerse. Tú también. No soy. Son también. No soy. También lo son. Maldita cabeza de tomate. Nadie te quiere aquí. El niño levantó la mano con el cuenco todavía en la mano. Sin comprender, Naruto observó tontamente cómo el cuenco volaba por el aire y lo golpeaba en el pecho con estrépito, derramando líquido frío sobre su mejor ropa. Oye. El dueño finalmente se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero al oír su voz, todos los niños salieron corriendo, las trampillas del restaurante se balancearon vacías a su paso. Naruto se quedó congelado por un segundo, observando con los ojos muy abiertos el líquido aceitoso que goteaba de las puntas de su cabello. Ahora había una gran mancha negra en su camisa naranja favorita que sabía que nunca desaparecería. Recuperando el control de su cuerpo, se inclinó lentamente para recoger el cuenco, que afortunadamente no se había roto. Devolviéndolo sobre el mostrador, miró vacilantemente hacia arriba. El dueño lo miró con una mirada retorcida que no entendió y, estremeciéndose, se disculpó antes de volver a bajar la cabeza.
Dejando algunas monedas sobre el mostrador, se fue. Sin atreverse a levantar la cabeza, corrió de regreso a su casa. Aunque ninguna voz lo llamó, durante todo el largo camino de regreso, pensó que podía sentir miradas quemándole la espalda. Una vez que estuvo en casa, Naruto comenzó robóticamente a sacar algunas de sus prendas de repuesto más gastadas del armario. Lo único en lo que podía pensar era en cómo tenía que cambiarse rápidamente y regresar a la academia antes de que terminara la hora del almuerzo, o de lo contrario se metería en problemas el primer día. Si iba a convertirse en un gran Hokage, no podrían expulsarlo. Solo cuando se estaba bajando la cremallera de su arruinada sudadera con capucha se dio cuenta de que le temblaban los dedos. Y luego, mientras se preguntaba por qué hacían eso, también se dio cuenta de que había perdido toda la fuerza en sus piernas. Soltando un pequeño "oh", cayó de rodillas en el cuarto oscuro. Automáticamente encorvado sobre sus manos, Naruto sintió algo cálido y húmedo deslizarse por los lados de su cara y aterrizar con un golpe en el suelo. Con cierta distancia, se dio cuenta con sorpresa de que estaba llorando. Había observado antes, desde lejos, a personas llorar por diversas razones. A veces, la gente, en su mayoría niños, lloraba cuando no se salían con la suya. Una vez, vio a una niña de su edad romper a llorar cuando su madre se negó a comprarle un caramelo, y observó cómo la madre había cedido. Cuando experimentalmente le pidió a su cuidador que le comprara un caramelo, ella lo miró fríamente y sin decir palabra, como si estuviera mirando un insecto particularmente repugnante en la parte trasera de su sandalia. Después de eso, nunca más le volvió a pedir nada. Sin embargo, la mayoría de las veces la gente lloraba porque sentía dolor o tristeza. Cuando un niño se caía en el patio de recreo y comenzaba a llorar, su madre o su padre levantaban la vista frenéticamente al oír su voz y corrían hacia él. Cuando veían que el niño solo se había raspado una rodilla, se reían aliviados y le colocaban una tirita sobre la herida. Entonces el niño se sentiría mágicamente mejor y volvería a jugar con sus amigos. Mientras se preguntaba qué emoción estaba sintiendo, Naruto comenzó a sentirse aún más extraño. Hubo una sensación confusa subiendo por su cuerpo y tomando el control. Y entonces, de repente, en contra de su voluntad, se desplomó completamente con la cara pegada al suelo. Alguien estaba emitiendo un terrible gemido y durante varios segundos se escuchó alarmado mientras buscaba su origen, antes de darse cuenta de que provenía de él mismo. Una mezcla de mocos y lágrimas corrían por su rostro, y comenzó a preocuparse por no poder regresar a la academia con la cara manchada cuando, de repente, se dio cuenta de que no le importaba. No estaba seguro de qué era esa pesadez en su pecho, pero no quería sentirla más. Y si llorar le ayudara a disminuirlo, lo haría. Después de todo, nadie estaba allí para escucharlo. Si quería convertirse en un ninja fuerte, sabía que nunca podría permitir que nadie más lo viera llorar, porque los héroes de su libro nunca habían llorado, pero en ese momento estaba solo en esta habitación fría y oscura. Solo por esta vez, pensó, con los ojos cerrados y las lágrimas goteando de su nariz. Una parte fría y distante de Naruto pensó que debería estar contento de tener esta privacidad. Pero al mismo tiempo, nunca antes se había sentido tan solo. Se sentía como si fuera la única persona en el mundo. Capítulo 3. Sueño y determinación y el ganador es, Sasuke. Mientras los estudiantes que observaban vitoreaban, Naruto, acostado boca arriba, miró hacia el cielo. Era un día bonito, pensó, con solo unas pocas nubes en el cielo. Después de que pasaron unos segundos, sacando a relucir lo último de su fuerza de voluntad, se puso de pie, ignorando lo dolorido que sentía su cuerpo. Quitándose la suciedad de los pantalones, caminó hasta el borde de la plataforma de madera y saltó pesadamente. La próxima pelea será entre Sakura e Ino. Escuchó a Iruka gritar y dos chicas peleando saltaron a la plataforma. Bien, Naruto, gritó un niño. Sin responder, Naruto pasó junto a él, pero no antes de escuchar al niño agregar. Durante casi 10 segundos allí arriba. Los niños que estaban cerca de ellos se rieron y, sintiendo que las puntas de sus orejas comenzaban a arder, Naruto abruptamente aceleró el paso y corrió de regreso al interior del edificio de la academia.
Sus pasos resonaban ruidosamente por el pasillo, y aunque sabía que debía practicar cómo correr sin hacer ruido, no se atrevía a importarle. La puerta de su salón de clases se abrió con estrépito y, poniéndose de puntillas, agarró su bolso de su cubículo cerca del final. Naruto sabía que estaba mal irse cuando la academia ni siquiera había terminado, pero lo único que estaban haciendo durante el resto del día eran las peleas de Taijutsu 1 a 1. Nadie se daría cuenta de que se fue, excepto tal vez Noji y sus amigos, de todos modos. Justo cuando se acercaba a las puertas abiertas de la salida principal, Naruto escuchó el sonido de una conversación de adultos y se detuvo. Con el corazón latiéndole en los oídos, miró a derecha e izquierda, buscando un lugar donde esconderse. A medida que el sonido se acercaba más y más, eligió lo primero que notó, corriendo hacia el nicho entre la puerta y la pared. Los estudiantes vienen. Son muy prometedores. Hoy celebraremos el primer torneo de Taijutsu de este año y todos se están desempeñando de manera excelente. Los ojos de Naruto se abrieron cuando reconoció la voz de Iruka. ¿No acababa de regresar a la arena? ¿Qué estaba haciendo aquí ahora? Había notado que Naruto se había ido. Incapaz de dejar de lado su creciente curiosidad, puso un ojo en la rendija de la puerta y luego, al ver a la persona al lado de Iruka, sintió que su corazón daba un vuelco. El Hokage estaba parado justo enfrente de la misma puerta detrás de la cual ahora estaba temblando. Ah, el hijo menor de Fugaku está en tu clase, ¿no? Bastante precoz, ¿no? En realidad, aunque odiaría verlo irse, creo que si continúa desempeñándose tan bien como lo está haciendo ahora, transferirlo a una clase más avanzada no estaría fuera de discusión. Son hermanos después de todo, el Hokage se rió entre dientes. Hubo una breve pausa, mientras el Hokage parecía estar inspeccionando el edificio de la academia. Por un horrible instante, Naruto pensó que la mirada del anciano ninja se había detenido en la parte de su rostro y tuvo que luchar contra el impulso de correr. Pero luego se dio la vuelta y Naruto sintió que parte del sentimiento comenzaba a regresar a su rostro. Continuaron hablando, pero comenzaron a alejarse en dirección a donde estaban los otros niños, y después de un rato, Naruto finalmente salió de su escondite. Con la cabeza girando rápidamente hacia adelante y hacia atrás para inspeccionar el lote vacío, Naruto corrió lo más rápido que pudo, y solo se detuvo cuando llegó a la protección de un grupo de árboles. Jadeando, descansó unos minutos contra el tronco de un cerezo en flor. Habían pasado 2 semanas desde que se unió a la academia, y Naruto rápidamente aprendió que no era solo el conocimiento ninja básico lo que estaba atrasado. Muchos de los otros estudiantes eran de clanes o tenían parientes ninja, y habían estado entrenando desde mucho antes de unirse a la academia. Era todo lo que Naruto podía hacer para mantenerse al día con el ejercicio físico diario, y estaba completamente fuera de su alcance cuando se trataba de Taijutsu real. Mientras los otros niños volteaban en el aire y fluían de una postura a la siguiente, Naruto todavía luchaba por seguirlo sin aterrizar de espaldas. Necesitaba desesperadamente más instrucción, pero Iruka tenía poco tiempo para dedicarle antes de tener que pasar a los otros niños. Iruka le había dicho a Naruto y a los pocos otros que nunca habían recibido entrenamiento antes que se pondrían al día pronto, pero últimamente, no había sido capaz de atreverse a siquiera mirar el letrero de la academia. Había jurado convertirse en Hokage, pero tal como estaba ahora, pensó que tendría suerte incluso de graduarse. Ojalá, pensó Naruto. Si tan solo tuviera alguien fuera de la academia que le enseñara. Entonces tal vez no estaría tan atrasado. Sacudió la cabeza violentamente. Naruto se puso de pie de un salto y se golpeó las mejillas con las manos. Si tenía tiempo para sentir lástima de sí mismo, pensó, bien podría dedicarlo a practicar. Levantándose en toda su altura, se volvió hacia el árbol en el que se había apoyado. Al vaciar su mente, sintió que su cuerpo se relajaba. Ajustando su equilibrio y plantándolos firmemente en el suelo, apretó los puños como había aprendido en clase y luego lanzó su puño derecho al aire. Luego, retirándolo hacia atrás, golpeó con su puño izquierdo. Bien. Izquierda. Bien. Izquierda.
Una y otra vez, Naruto golpeó repetidamente el aire, empujando su cuerpo para recordar el movimiento, hasta que de repente, se dio cuenta con una sacudida de que habían pasado varias horas. El sol se había puesto y la temperatura había bajado. Estaba hurgando entre los arbustos buscando su bolso, cuando escuchó el sonido de pasos y se quedó paralizado. Reaccionando por instinto, por segunda vez ese día, Naruto se agachó, confiando en que las sombras completarían su ocultamiento. Para su consternación, los pasos se detuvieron en un lugar no muy lejos de donde se escondía. Este parece un gran lugar para hablar, ¿no es así, Izumo? Era Iruka otra vez y, compulsivamente, Naruto retrocedió aún más hacia la sombra de los arbustos. ¿Seguro? Esta vez era una voz masculina desconocida. ¿Para qué me quieres? Estaba pensando, es una lástima que la biblioteca del archivo de Konoha esté cerrada a los civiles, ¿no? ¿Qué? Por supuesto que lo es. No queremos que la información sensible de la aldea caiga en manos de cualquiera. Pero no es solo eso, ¿verdad? Está la sección de Jutsu, con pergaminos sobre Taijutsu, Genjutsu, Ninjutsu, bueno, sí. Pero los civiles simplemente se lastimarían sin instrucción formal. Pero si esa sección estuviera abierta a, digamos, estudiantes de la academia, eso les ayudaría con sus estudios, ¿no crees? ¿Te sientes bien, Iruka? La voz sonaba molesta. Por supuesto que está abierto a los estudiantes de la academia. No es que a mi hermana pequeña parezca importarle, oh, sí, lo olvidé. Necesitarán el permiso de un instructor de la academia para los pergaminos de nivel más avanzado, pero los pergaminos básicos y fundamentales son de libre acceso para los estudiantes. La biblioteca de archivos de Konoha sin duda es útil. ¿No estás de acuerdo, Izumo? ¿Qué diablos? Espera, este es Kotetsu, ¿no es así? Dijo la otra voz con recelo. Se suponía que esa era tu impresión de Iruka. Tengo razón, ¿no? Ajaja, sí, tú, me atrapaste. Absolutamente terrible, hombre. Estoy un poco oxidado, supongo. Rusty. Eso ni siquiera lo cubre. Iruka no pisotea así, camina con sus caderas moviéndose así. Se escuchó un crujido. Así. Sí, exactamente. Acertado. Mira, puedes hacer esto, las voces se apagaron. Después de unos minutos, con el corazón todavía latiendo con fuerza en su pecho, Naruto finalmente saltó. Había sido estresante esconderse todo el tiempo, pero no podía creer su suerte al encontrar una información tan vital. La biblioteca. Eso fue todo. Con la mente acelerada por las posibilidades, Naruto corrió a casa. Si se hubiera detenido siquiera un minuto para volver sobre sus pasos, es posible que la conversación le hubiera parecido bastante extraña, como si se hubiera realizado para su beneficio y no como un diálogo verdaderamente orgánico. En cambio, se acostó muy temprano para pasar la noche, prácticamente volando bajo las sábanas por su emoción. Sin embargo, como suele suceder, se encontró observando el brillo de su despertador durante la mitad de la noche, deseando que el tiempo acelerara todo el tiempo, y cuando finalmente despertó a la mañana siguiente, sin siquiera darse cuenta de cuándo se había quedado dormido, se movía por su apartamento preparándose, con más energía de la que había tenido durante toda la semana pasada combinada. Afortunadamente, la lección de la academia de ese día se llevó a cabo en el interior, con un enfoque principal en lectura, escritura y matemáticas, y tan pronto como terminaron las clases, Naruto fue el primero en salir. Por supuesto, ya había visto y pasado por la entrada del archivo o biblioteca antes. Estaba cerca de su casa, construida justo debajo del monumento al Hokage. Pero el letrero siempre había parecido muy oficial y las largas puertas demasiado atemorizantes. Subiendo la escalera de piedra, vaciló ante la entrada. Extendiendo una mano, empujó las puertas y, a pesar de su tamaño, se abrieron silenciosamente. En el interior, un chunin de aspecto aburrido estaba sentado detrás de un mostrador negro, y más allá de eso, Naruto sintió que sus ojos se agrandaban al ver una enorme extensión de estanterías, con tomos y pergaminos abarrotados en cada espacio abierto, de arriba a abajo.
Incluso había otra escalera que conducía hacia abajo, a otro piso de estanterías que se extendía de pared a pared. A probar, gruñó el Chunin, sin levantar la vista del libro que tenía en la mano. Naruto se congeló. Con las manos apretando la correa de su bolso, se miró los dedos de los pies, preguntándose si había escuchado mal a Iruka, o a Kotetsu, supuso. Comenzó. Al escuchar su voz, el Chunin levantó la vista y, cuando el reconocimiento cruzó por su rostro, por un segundo, Naruto pensó que iba a gritarle que saliera. Pero para su sorpresa, el Chunin dejó su libro y garabateó algo en un trozo de papel, antes de arrancarlo y entregárselo. Aquí está tu pase de estudiante de la academia, dijo. Naruto vacilante lo alcanzó, preguntándose frenéticamente si el Chunin se lo arrebataría en el último segundo con una mueca de desprecio. Pero sus dedos se enredaron alrededor del papel y el Chunin lo soltó. Regresó a su libro. Lentamente, Naruto se dio la vuelta y miró una vez más las estanterías. Solo el primer piso, añadió el Chunin con su voz aburrida. Asintiendo, Naruto salió disparado antes de que el Chunin pudiera recuperar el pase. Con la cabeza envuelta en su bufanda, se había colado un par de veces en la biblioteca pública antes, pero esa no había tenido nada que ver con la cantidad de pergaminos y libros que vio aquí. Y aquí todo era mucho más tranquilo. No había niños aburridos y traviesos aparcados aquí por sus padres, ni ancianas débiles gritándole al bibliotecario que su perro había desaparecido. Naruto se detuvo frente a una estantería marcada como nivel de academia y, estirando la cabeza hacia atrás para escanear las etiquetas de los pergaminos, dejó escapar un lento suspiro. Había aprendido los caracteres de Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu hace apenas unos días, y todos estaban aquí. Al ver un taburete cerca, lo arrastró y se subió encima. En el primer estante, el primer pergamino decía Taijutsu para principiantes. Naruto extendió la mano y lo sacó, se sorprendió al sentir lo pesado que era. Con cautela, desplegó el grueso papel y dejó escapar otro suspiro tembloroso al ver las detalladas ilustraciones. Su mirada pasó de cada postura a la siguiente, tomando nota de cada ajuste individual de los pies y las manos. Naruto comenzó a temblar y, sin confiar en sí mismo, volvió a enrollar el pergamino con cuidado. Sentía los ojos calientes y tuvo que recordarse a sí mismo que los ninja no lloraban. Pero necesitó toda su fuerza de voluntad para contener las lágrimas, y solo cuando sus ojos estuvieron completamente secos se permitió abrir el pergamino nuevamente. Ahora lo sabía. Estos pergaminos serían sus maestros. Sus padres. Sus amigos. Un año después. La próxima pelea será entre Naruto y Noji. Una chica que llevaba el pelo recogido en una cola de caballo salió nerviosamente a la plataforma de madera. La plataforma, que a principios de año había estado lisa y sin defectos, ahora estaba marcada con numerosas marcas de peleas pasadas, que servían como un recordatorio de lo lejos que habían llegado desde entonces. Frente a ella, un joven pelirrojo saltó ligeramente a la plataforma, haciendo solo el más mínimo sonido al aterrizar. Estaba relajado y cómodamente, con las manos colgando delante de él. Su nombre era Uzumaki Naruto. Noji lo odiaba. Al principio, había sido divertido simplemente porque era muy fácil burlarse de él con su estúpido cabello, y ella nunca se metió en problemas por molestarlo, porque a nadie más le agradaba tampoco. Cuando su papá llegó tarde a casa oliendo a cerveza y le gritó a su mamá y le dijo a Noji que recogiera sus malditos juguetes, no había nada que la hiciera sentir mejor que correr afuera y burlarse de él con Funa y Yasu. Naruto nunca respondió nada, pero tampoco lloró, por lo que era fácil fingir que él no era, bueno, uno de ellos. Él también era débil. Noji siempre disfrutaba de sus enfrentamientos contra él en Taijutsu, y siempre usaba fuerza extra de la necesaria para empujarlo al suelo, a pesar de que siempre se metía en problemas con Iruka. Pero gradualmente, en algún momento del año, Noji descubrió de repente que ya no era tan fácil derribarlo. Sus movimientos torpes de principios de año desaparecieron y un día incluso logró conectar una patada. Fue más fuerte de lo que esperaba y la envió volando fuera de la plataforma.
Sus amigos estaban inmediatamente a su lado ayudándola a levantarse, pero cuando levantó la vista, Naruto ya se estaba bajando de la plataforma, sin mirarla dos veces. Noji lo odiaba. Ahora era la evaluación de Taijutsu de fin de año. Bajó a su postura inicial preferida, una postura compacta y defensiva que todavía le daba suficiente maniobrabilidad para atacar y pasar a la ofensiva en un instante. No había luchado contra Naruto desde que él la pateó, pero sabía que no podía subestimarlo más. El único que parecía capaz de derribar al chico hoy en día era Sasuke, y bueno, nadie venció a Sasuke. Comenzar. Noji se puso tensa, preparándose. Pero para su molestia, Naruto no se movió. Él simplemente se quedó allí, mirándola con una mirada en blanco, y después de unos segundos, ella no pudo contenerlo más. Su cabello rojo se burló de ella, llenándola de ira, y ella cargó contra él. Tenía las manos extendidas y se arrojó hacia adelante, cuando él se hizo a un lado. Sintió que algo le golpeaba la espalda y, gruñendo de dolor, cayó de bruces. Antes de que pudiera volver a ponerse de pie, sintió que Naruto la pateaba de costado y la empujaba fuera de la plataforma. Aterrizó bruscamente con un ruido sordo y tosió cuando una nube de tierra estalló a su alrededor. El ganador es Naruto. Noji obligó a su dolorido cuerpo a darse la vuelta, y al ver la espalda de Naruto mientras salía de la plataforma, sintió que lágrimas calientes comenzaban a formarse en sus ojos. Ella realmente lo odiaba. Después de la evaluación del año, cuando Iruka llevó a Naruto a un lado y le preguntó si quería ser transferido a una clase de nivel superior, respondió sí sin dudarlo un segundo. En lugar de estar entre los primeros de su clase, como estaba ahora, probablemente tendría que volver a estar en el último peldaño. Pero a Naruto no le importó. Sabía que con paciencia y trabajo duro, sus profesores lo guiarían una vez más. Me alegro de que haya funcionado, fue el último comentario de Iruka Naruto, aunque no entendía muy bien a qué se refería el Chunin. Ese invierno, Naruto pasó aún más tiempo en los archivos que antes, decidido a comenzar temprano sus estudios. Y finalmente, cuando llegó la primavera y la academia volvió a abrir, se encontró frente a otra clase de caras extrañas que le devolvían la mirada con ojos hoscos. Armándose de valor con una mirada en blanco, se preparó para otro año más de insoportables risas y burlas. Sin embargo, para su sorpresa, sus nuevos compañeros eran ligeramente diferentes. Eran mayores que él, tenían 9 o 10 años, y descubrió que, hasta cierto punto, habían superado la crueldad ignorante de su infancia. Estaban en la edad en que empezaron a pensar por sí mismos en lugar de seguir ciegamente lo que sus padres les decían. Pero al mismo tiempo nadie se le acercó. Naruto no era un extraño, pero tampoco era uno de ellos. Él era simplemente algo que se sentaba junto a ellos en su salón de clases y entrenaba con ellos afuera. Bueno, eso estuvo bien para Naruto. Se había llevado muy bien sin amigos en su primera clase, y la nueva paz encontrada en su clase actual era más que suficiente para él. Tenía a sus maestros en los archivos. Le enseñaron y le hicieron compañía. Y aún más que eso, eran sus amigos, y Naruto no tenía que ocultarles nada. Naruto tenía 2 secretos que nunca le había contado a nadie más. El primero era que sentía 2 tipos de chakra corriendo por su cuerpo. Por supuesto que no podía ver nada de eso, pero si tuviera que describirlos en términos de cómo se sentían, diría que el primero se sentía amarillo y el segundo se sentía rojo. Nunca había intentado utilizar directamente el segundo chakra. Había descubierto desde el principio que mientras se concentrara en su chakra amarillo, podía dirigirlo fácilmente para que se reuniera donde quisiera. El chakra rojo era mucho más salvaje y mucho más obstinado, y a veces interrumpía su chakra, haciendo que su ninjutsu fallara. Después de algunas deliberaciones y varios dolores de cabeza, dejó de lado su chakra rojo y se centró en controlar su chakra amarillo. El segundo secreto fue que cuando empujó su chakra rojo, apareció un curioso sello negro en su abdomen. Se parecía al símbolo en los hombros del uniforme ninja, con líneas onduladas que salían como los rayos del sol, pero no había mucho más que Naruto pudiera descifrar al respecto. Después de todo, en la academia, no habían aprendido nada más allá de lo básico del Fukinjutsu, y mucho menos nada sobre cómo poner sellos a una persona.
Las implicaciones de que hubiera un sello en su cuerpo fueron inicialmente escalofriantes. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo había puesto allí y qué sellaba? ¿Fue quizás la fuente de su chakra rojo? Para su decepción, no había nada útil sobre el tema del Fukinjutsu avanzado en los archivos, y cuando intentó razonarlo en su mente, todo lo que consiguió fue darle dolor de cabeza. Pensándolo racionalmente, Naruto habría esperado que él mismo hiciera todo lo posible para descubrir el sello. Y, sin embargo, por extraño que parezca, no sintió ninguna obligación de hacerlo. Al contrario, el tema del sello incluso se le escapaba de la mente, a veces hasta el punto de tener que detenerse a pensar en lo que buscaba en los archivos. Fue algo extraño. Pero aparte del dolor de cabeza ocasional, no parecía afectarlo de ninguna manera tangiblemente negativa, ni había nadie a quien pudiera haberle preguntado al respecto en primer lugar. Al final, después de varias semanas de frustración, lo dejó de lado para siempre y dejó de pensar en ello por completo. Y así fueron pasando los meses. Todas las mañanas, Naruto se levantaba temprano y, después de sus series rutinarias de flexiones y dominadas, como lo recomendaba un pergamino de entrenamiento corporal, practicaba la acumulación de chakra caminando por las paredes de su apartamento. También comenzó a pasar las mañanas meditando y concentrándose en sentir el flujo de su chakra recorriendo su cuerpo. Era difícil creer que alguna vez hubo un momento en el que no sabía qué era el chakra. Era el espíritu de sí mismo circulando por todo su cuerpo. Por las tardes, Naruto asistía a la academia y aprendía sobre chakras y sellos manuales, dominando técnicas básicas. Estudió cómo colocar trampas, cómo disfrazar su propia presencia y cómo eliminar la mayor cantidad de sonido posible de sus movimientos. Aprendió a detonar etiquetas explosivas de forma remota con chakra y pudo liberarse de todos los genjutsu básicos. Era más pequeño que todos los demás de su clase, por lo que no ganó tan fácilmente como antes, pero se aseguró de que ninguna de sus pérdidas fuera en vano. En cambio, aprendió a entrar y salir para confundir a su oponente y a usar los movimientos y el peso corporal de sus oponentes contra ellos. Y por las noches, Naruto se apresuraba a encontrarse con sus profesores y amigos en la biblioteca del archivo. A cambio de su lealtad, le otorgaron sus secretos, enseñándole la historia de cómo funcionaba el jutsu, de cómo se usaban sellos manuales para manipular la cantidad de chakra que se usaba para alimentar una técnica. Aprendió que mientras la academia les enseñaba la forma tradicional de usar sellos y jutsu, un verdadero maestro de ninjutsu podía realizar un jutsu complejo con un solo sello de mano. Naruto se había convertido en un visitante tan frecuente de los archivos que, finalmente, los Chunin habían dejado de prestarle tanta atención. No quería perder su confianza, pero a veces, cuando pensaba que era seguro, salía de la sección de la academia y entraba a los estantes de jutsu de nivel superior. Fue allí donde descubrió que existía una técnica llamada Kage Bunshin, técnica de clonación de sombras, cuya utilidad superaba con creces la de la versión más simple que aprendieron en la academia. Decidido a dominarlo, lo devolvió a la sección de la academia. Luego, leyó rápidamente las instrucciones, escondiéndolas detrás de un pergamino sobre las aplicaciones del jutsu de agua en la agricultura. Al leerlo, se hizo evidente la razón por la cual no lo enseñaban en la academia. A diferencia de los clones ilusorios, los clones de sombra consumían sustancialmente más chakra. Era una cantidad que la persona típica no podía permitirse el lujo de gastar. Sin embargo, en sus experimentos con sus diferentes tipos de chakra, Naruto se dio cuenta de que sus reservas de chakra excedían con creces los niveles de cualquier ninja común. Y así, con una amplia práctica en el bosque, finalmente pudo convocar con éxito a varios clones de sombras. Además de sus estudios, también comenzó a leer sobre la teoría de los chakras. Leyó sobre la afinidad de los chakras y, a partir de una prueba con papel especial para los chakras, descubrió que tenía afinidad por el elemento viento. A partir de entonces, siguiendo los diagramas bastante crípticos proporcionados en los pergaminos, comenzó a experimentar moldeando su chakra amarillo, observando cómo sus propiedades cambiaban dependiendo de cómo lo manipulaba. Cuando Naruto logró por primera vez cambiar la forma de su chakra para que fuera lo más afilado y delgado posible, y luego lo soltó, se encontró siendo derribado cuando una fuerte ráfaga de viento explotó en el área a su alrededor.
Aunque era agotador, también era estimulante, y Naruto decidió añadir manipulación elemental a sus ejercicios diarios, decidido a dominarlo. De esta manera, pasaron lentamente 3 años. Cuando Naruto tenía 10 años, se graduó de la academia como el mejor de su clase y fue incluido en el equipo 7 con otros 2 genios. Una niña llamada Mayu Kamizuki y un niño llamado Rayagane. Mayu, una niña pequeña y olvidable con coletas marrones, era tímida y parecía demasiado asustada de Naruto para hablar en su presencia. En cambio, se escondió detrás de su otro compañero de equipo, Rai, un chico bronceado de cabello oscuro cuyo rostro estaba algo estropeado por una cicatriz que recorría sorprendentemente su mejilla izquierda. Ninguno de los dos parecía muy contento de estar en el mismo grupo que el paria del pueblo. Su maestro Junnin era el renombrado Shinobi Copy Ninja Kakashi. Capítulo 4. Recuerdos lejanos. Apoyándose en la barandilla del jardín de la azotea, Kakashi miró en silencio a su nuevo equipo genin. Sus expresiones faciales y la forma en que se habían posicionado eran muy reveladoras. La chica, Kamizuki Mayu, se estaba mordiendo el labio inferior y parecía como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí. Kakashi se preguntó por un momento cómo había pasado el examen de la academia. Había obtenido una de las puntuaciones más bajas en ninjutsu y, de facto, la más baja en taijutsu. Pero la chica de aspecto olvidable aparentemente tenía un poco de talento para el genjutsu, e incluso había logrado ocultar su presencia al instructor Chunin, lo cual era realmente impresionante. En ese momento, sin embargo, se aferró al brazo del niño tirado en el suelo junto a ella. Agane Rai. Cuando Kakashi dejó que su mirada se detuviera en la larga cicatriz que cruzaba su rostro, el chico frunció el ceño ferozmente. Desvió la mirada. Parecía que el hermano menor de Kotetsu sería un verdadero problema. Finalmente, dejó que sus pensamientos descansaran en el tercer genin. Uzumaki Naruto. Era 2 años menor que los otros dos y, sin embargo, había aprobado con la puntuación total más alta en el examen. Su nuevo Itayate brillaba en su frente y se sentaba notablemente apartado de los otros dos. Aunque el rostro en blanco de Naruto era bastante más difícil de leer, Kakashi pudo distinguir una nota de determinación arraigada en los ojos del chico. Oh. Tenía que preguntarse qué era exactamente lo que el chico quería demostrar con tanto interés. A pesar de sus mejores esfuerzos, al ver el rostro de Naruto de cerca, Kakashi no pudo evitar pensar en su propio sensei. El niño pudo haber tenido el cabello de su madre, pero todo lo demás era de su padre. Si bien había estado bajo estrictas órdenes del tercer Hokage de no acercarse a Naruto hasta ahora, había visto desde lejos cuánto había sufrido el niño a manos de los ignorantes aldeanos. El tercero había dicho que la experiencia lo haría fuerte, tal como Minato había querido. Pero Kakashi no pudo evitar pensar que su antiguo sensei habría estado furioso con él por dejar crecer a su hijo sin saber cuánto lo habían amado. Por fin, Kakashi aplaudió para llamar la atención de su nuevo equipo. Soy tu nuevo instructor Junnin, Ataque Kakashi. Para poder conocerte mejor, demos vueltas en círculo con tus nombres. También puedes decirme tus gustos, aversiones, pasatiempos y tus sueños. Los 3 genins le devolvieron la mirada en silencio, y Kakashi tuvo que reprimir un suspiro. ¿Qué tal si vas primero? Hizo un gesto hacia Rai, quien volvió a fruncir el ceño pero accedió. El nombre es Agane Rai, refunfuñó el niño. Me encanta todo lo que tenga que ver con armas. Mi objetivo es convertirme en el mejor especialista en armas de Konoha. Y, fulminó con la mirada a Kakashi, odio que me den órdenes. Un puñado, pensó Kakashi para sí mismo. Ahora la niña, ordenó. Mayu se puso rígida bajo su mirada y Kakashi notó con interés disimulado cómo, por alguna razón, sus ojos parpadearon momentáneamente en dirección a Naruto. Mi nombre es Mayu. Me gustan los pájaros, y. Y no me gustan, bueno, mi hobby es mirar el cielo, y. Mi sueño es trabajar con huérfanos algún día y mejorar sus vidas. Mientras decía esto, Kakashi había seguido cuidadosamente su lenguaje corporal. Casi todo el tiempo había estado mordiéndose las uñas mientras miraba sus sandalias. Pero mientras hablaba de su sueño, había dejado de inquietarse y su voz no había flaqueado ni una sola vez.
Quizás la hermana menor de Izumo tenía más sustancia de la que él inicialmente le había dado crédito. De repente, una voz habló sin que Kakashi se lo pidiera. Soy Uzumaki Naruto. Planeo convertirme en el próximo Hokage. Kakashi parpadeó. Era la primera vez que realmente escuchaba la voz de Naruto. Tenía un tono uniforme y templado, lo cual era de esperar considerando el estilo de vida aislado que sabía que había llevado el chico. Pero sus palabras, su falta de fanfarronería vacía, y más aún, la convicción detrás de ellas y ahora que fue una sorpresa. Escondió una sonrisa detrás de su máscara. Tal vez el tercero había tenido razón después de todo. Parecía que el hijo del cuarto se había vuelto bastante interesante. Al día siguiente, el equipo Genin recién formado esperó en el campo de entrenamiento a su nuevo Junnin Sensei. Aunque Kakashi les había dicho que llegaran temprano, parecía que el hombre mismo iba a llegar tarde. Refunfuñando porque tenía hambre, Rai se tumbó en el suelo. Con el rostro contraído por el hambre, Mayu se sentó a su lado. Mientras pasaban los minutos y el sol ascendía poco a poco en el cielo, Naruto observó a sus nuevos compañeros de equipo en silencio. Rayagane y Mayuka Mizuki, realmente nunca se había fijado en ninguno de ellos en sus clases. Aunque eso no decía mucho, cuando apenas había interactuado con ninguno de sus compañeros de clase en los últimos años. Lo poco que podía recordar de ambos era, en el mejor de los casos, superficial. Ray hablaba ruidosamente y Mayu estaba callada. Parecía que los dos también se conocían desde hacía bastante tiempo, considerándolo estrechamente que Mayu se pegaba al lado de Ray. Nada de esto le habría importado a Naruto, excepto por el hecho de que ahora eran un equipo. Contuvo un suspiro. Deseaba que lo hubieran puesto solo en un equipo. Así hubiera sido menos engorroso. Aunque Naruto había hecho un esfuerzo por mantenerse alerta, cuando su estómago comenzó a hacer ruidos sordos, se sentó en el suelo. Cerrando los ojos y concentrándose en la corriente de chakra que recorría su cuerpo, Naruto comenzó a pensar en su situación actual. ¿Por qué les habían dicho explícitamente a los tres que vinieran tan temprano para entrenar? ¿Por qué Kakashi no había venido todavía, dejándolos a los tres solos? ¿Qué tipo de prueba podría ser que determinara si continuarían entrenando como genins o regresarían a la academia como fracasados? Seguramente nadie esperaba que pudieran derrotar a un Chunin. Y lo más importante, ¿por qué les habían dicho que se saltaran el desayuno? Irónicamente, fue el hambre aguda que le atormentaba el estómago lo que le trajo claridad a la mente. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Necesitamos un plan, dijo en voz alta. Sus compañeros de equipo parecieron sorprendidos de que se dirigiera a ellos. ¿Qué quieres decir? Dijo Rai, mirándolo con los ojos entrecerrados. La prueba de Kakashi Sensei probablemente implicará que tengamos que formar equipo para vencerlo, explicó. Es por eso que llega tarde. Sabía que no discutimos nada ayer, así que ahora nos está dando tiempo para elaborar un plan. De hecho, probablemente nos esté observando desde algún lugar ahora mismo para ver cómo pasamos este tiempo. Con las cejas arqueadas, Rai miró a su alrededor con escepticismo. No lo siento por ningún lado. Es un Chunin, dijo Naruto. Se giró para mirar a Mayu y notó cómo ella se estremecía ante su mirada. Te especializas en Genjutsu, ¿verdad? Se volvió hacia Rai. Eres un especialista en armas de largo alcance. Y de nosotros aquí, soy el mejor en Taijutsu. Si formamos equipo y combinamos nuestras habilidades, creo que tenemos una buena oportunidad de vencer a Kakashi Sensei. Sus compañeros intercambiaron miradas. Entonces, Rai volvió a mirar a Naruto y, para su sorpresa, asintió. Teniendo en cuenta cómo se había presentado el otro chico, odio que me den órdenes, esperaba que se opusiera más. Ya que fue idea tuya, dijo Rai, ¿qué quieres que hagamos? Cuando finalmente llegó Kakashi, Naruto se sintió razonablemente satisfecho con el plan que habían elaborado. Conseguir que los otros dos cooperaran con él también había sido mucho más fácil de lo que esperaba. De hecho, le hizo preguntarse si debería haberse esforzado más en llegar a los demás de su clase. Tu prueba es quitarme estas dos campanas antes del mediodía, dijo Kakashi, luciendo lo más desinteresado posible.
Quien de ustedes no consiga la campana será atado a la roca y obligado a ver comer a los demás. Bueno, ahí estaba. Ciertamente resolvió el misterio de por qué les habían dicho que se saltaran el desayuno, pero ahora presentaba otro problema. Se había equivocado acerca del motivo por el cual les habían dado tanto tiempo juntos. Si uno de los tres ya estaba automáticamente condenado a fracasar, ¿cómo podrían trabajar juntos como equipo? Solo una mirada a como Rai y Mayu miraban a Naruto le dijo que sin duda lo traicionarían si las cosas llegaban a un punto crítico. Afortunadamente, habían ideado algunos planes de respaldo en el posible caso de tal evento. Justo cuando Kakashi había puesto en marcha el reloj, Naruto les indicó a los otros dos. Plan B. Cuando no hubo una respuesta inmediata, se puso tenso. Se moverían como habían acordado. Es cierto que había hecho otro plan de respaldo en caso de que sus compañeros de equipo lo traicionaran desde el principio, pero sus posibilidades de éxito eran significativamente menores. Pero para su alivio, justo cuando estaba a punto de considerar un cambio de planes después de todo, asintieron con la cabeza y luego desaparecieron en un movimiento borroso. Dirigiendo chakra hacia sus pies, Naruto silenciosamente saltó a un árbol para ganar terreno más alto. Una vez asegurado en una rama, comprobó la ubicación de Kakashi. Para su sorpresa, parecía estar todavía de pie donde lo habían dejado. O el hombre realmente lo subestimó o era un clon. Tenía que haber una razón detrás de esta farsa de prueba. Parecía poco probable que Kakashi fuera simplemente un sádico y disfrutara fallarle a los genins. El hombre parecía demasiado aburrido para eso. Era más probable que estuviera tratando de enseñarles algún tipo de lección significativa. Sin embargo, la prueba se organizó de tal manera que garantizaba que al menos uno de ellos fallaría. Se suponía que esto era una demostración de autosacrificio. Se suponía que uno de ellos debía sacrificarse patrióticamente por el éxito de su misión. Por el rabillo del ojo, vio una bandada de pájaros azules que salían aleteando de un árbol a unos 100 metros de distancia. Era la señal. Levantando los brazos hacia atrás, Naruto arrojó varios shuriken y kunai hacia la figura inmóvil de Kakashi. Con ojos sombríos, los vio atacar a su objetivo y con una ráfaga de humo blanco, Kakashi desapareció, revelando un tronco de árbol en su lugar. Entonces era un clon, lo que significaba que el verdadero Junnin se había escondido y probablemente estaba mirando, lo que solo podía significar malas noticias para Naruto, quien acababa de revelar su propia ubicación. Dejándose caer al suelo, comenzó a correr. Antes de que Naruto llegara demasiado lejos, sintió la presencia de un perseguidor activo que solo podía ser Kakashi. Sin dar señales visibles de reconocimiento, empezó a reducir el paso, como si estuviera cansado. Luego, sin previo aviso, se dejó caer al suelo y lanzó varios shuriken en el lugar en el que sintió que estaba. Un momento después, la presencia desapareció. Su pulso se aceleró cuando vio algo plateado parpadeando justo a su lado. Naruto se apartó del camino. Justo cuando aterrizó, había una nube de polvo, y cuando se disipó, Kakashi estaba parado detrás de él. No está mal, dijo Kakashi. Pasó un momento en el que Naruto permaneció inmóvil y se dio cuenta de que algo andaba mal. Luego, con una ráfaga de humo, Naruto desapareció y un tronco cayó al suelo. Hubo un silbido, y reconociéndolo en un instante como el indicador de una etiqueta explotando, Kakashi inmediatamente saltó fuera del camino. Mientras giraba en el aire, una figura pelirroja salió disparada de los arbustos cercanos y se lanzó contra él. Levantando su brazo justo a tiempo para bloquear la patada, Kakashi extendió su mano libre para bloquear los movimientos del chico. Pero incluso cuando su mano se posó alrededor del tobillo de Naruto, el chico se giró en el aire, balanceando la longitud de su otra pierna hacia el cuello de Kakashi. Obligado a soltarse para evitar que le aplastaran la tráquea, observó cómo Naruto aterrizaba ágilmente sobre sus manos antes de volver a ponerse derecho. Sin un momento de pausa, Naruto le arrojó otra etiqueta explosiva. Cuando Kakashi saltó a un lado nuevamente, vio que el genin había comenzado a hacer algunos sellos rápidamente. Antes de que Kakashi pudiera ver qué técnica estaba formando, la etiqueta se había quemado, distrayéndolo momentáneamente.
Al segundo siguiente, una fuerte ráfaga de viento surgió a su lado, levantando una nube de hojas y polvo para crear una tormenta en miniatura en el claro. Interesante, entonces Naruto tenía afinidad por el viento al igual que su padre. Pero Kakashi tuvo que sonreír ante la ingenuidad del plan del genin. Si el objetivo de Naruto había sido cegarlo, desafortunadamente para él, Kakashi no necesitaba confiar en su visión para poder sentir dónde estaba. Y como era de esperar, sintió que el chico corría directamente hacia él. Doblando las piernas, se preparó para saltar sobre Naruto cuando de repente, sintió más de 20 kunai disparándose directamente hacia él desde arriba y detrás. Mierda, pensó Kakashi, mientras se veía obligado a rodar hacia un lado. En la emoción, se había olvidado de los otros dos. De pie una vez más, Kakashi esquivó otro movimiento de pierna de Naruto, escaneando el área en busca de Rai mientras lo hacía. A juzgar por cómo habían lanzado el kunai, Rai probablemente estaba escondido en uno de los árboles y había esperado la apertura que Naruto había creado. Y si Rai estaba cerca, Mayu seguramente estaría cerca. Maravillado por lo lejos que lo estaban empujando los genins de este año, se concentró y buscó su chakra. Si bien Mayu pudo haber podido ocultarse de un Chunin, había un mundo de diferencia entre Chunin y Chunin. Justo cuando parecía que el taijutsu de Naruto y el ataque de proyectiles de Rai lo tenían acorralado, Kakashi sintió una pequeña perturbación en el suelo. Sus ojos se entrecerraron. Un segundo después, Mayu surgió de la tierra y con una mirada de raro triunfo, golpeó las dos campanas que colgaban tentadoramente de su cintura. Así que todavía habían seguido adelante con el plan. Había esperado que abandonaran toda señal de trabajo en equipo una vez que les dijeran que solo dos de ellos podían pasar, pero parecía que se habían apegado al plan. Naruto primero se enfrentaría a Kakashi y Rai proporcionaría más distracción. Mayu, como la más experta en ocultar su presencia, se acercaría sigilosamente a él y tomaría las dos campanas. Era un plan simple, pero efectivo, y si hubiera sido una persona común y corriente, sin duda le habría funcionado. Fue un juego de niños para Kakashi reemplazarse con Naruto en el último momento. Si la persecución lo hubiera empujado menos, habría disfrutado de la expresión de total sorpresa que cruzó por el rostro de Mayu cuando ella se estrelló directamente contra Naruto. 2 menos, falta 1. Kakashi comenzó a buscar a Rai mientras esperaba que Mayu y Naruto se desenredaran, cuando de repente, Naruto desapareció en una nube de humo. En la fracción de segundo que le tomó a Kakashi registrar lo que había sucedido, un destello rojo salió disparado del agujero que Mayu había hecho. Al observar con asombro la mano que extendía la mano hacia las campanas, inmediatamente saltó lejos, dándose cuenta de su error. En algún momento, Naruto debe haberse reemplazado a sí mismo con un clon de sombra. Un clon de sombra. El verdadero Naruto se había escondido bajo tierra, ocultando su presencia detrás de la de Mayu. Sonó una campana. Kakashi sintió una gota de sudor rodar por su cuello, mientras él y Naruto se miraban impasibles el uno al otro. Una sola campana colgaba entre los dedos del niño. A juzgar por la expresión de sorpresa todavía en el rostro de Mayu, ella tampoco había estado al tanto de esta parte de los planes de Naruto. Kakashi tuvo que preguntarse si había sido algo espontáneo o si había pensado en todo desde el principio. Cualquiera sea el caso, sin embargo, no hizo mucha diferencia. Había subestimado al genin. Era tan simple como eso. Por muy similar que Naruto se pareciera al cuarto, había sido muy fácil simplemente descartarlo como el lindo hijo de la leyenda con cara de bebé. Ciertamente no esperaba que conociera una técnica de nivel Chunin como la técnica del clon de sombra, ni pensó que fuera posible que un genin hubiera ideado tal plan. Pero ahora lo sabía mejor, y nunca volvería a subestimar tan completamente al hijo de Minato. No, se corrigió Kakashi. Definitivamente no volvería a subestimar a Uzumaki Naruto. Muy bien, dijo, sacudiendo la cabeza con tristeza. La campana restante tintineó en su bolsillo. Pero como solo Naruto recibió una campana, ustedes dos tendrán que estar atados a la roca. Durante unos segundos, dejó que los dos genin procesaran la información, notando la expresión de decepción en el rostro de Mayu y la mirada cuidadosamente en blanco en el de Naruto. Luego sonrió detrás de su máscara.
Es broma. Todo el mundo pasa. Dejando escapar un gran suspiro, Mayu cayó de rodillas y poco después, Rai salió de los árboles para unirse a ellos. Con cierta diversión, Kakashi notó la amplia y fácil sonrisa en su rostro lleno de cicatrices. Parecía mucho más natural allí que el ceño fruncido. Parecía que el chico no se llevaba muy bien con los extraños, pero era del tipo que se simpatiza rápidamente con uno. Mientras su genin comenzaba a comer vorazmente sus almuerzos, Kakashi los miró. Tenía sentimientos un tanto encontrados sobre cómo habían resultado las cosas. Originalmente, esperaba que trabajaran por separado y fallaran por completo en capturar una campana. Luego los habría puesto a prueba, como lo había hecho con todos los equipos genin anteriores, comprobando si elegirían ignorar sus órdenes y cuidarse unos a otros. Esta era la primera vez que pasaba a un equipo por tener éxito en su misión, y no sabía si sentirse orgulloso o aprensivo. Después de instruir a todos en el equipo 7, ahora equipo Kakashi, supuso que descansaran para comenzar las misiones al día siguiente. Kakashi se preparó para presentar su informe al Hokage. Pero antes de abandonar la zona de entrenamiento, se detuvo en el monumento donde estaba inscrito el nombre de su mejor amigo. Bajó la cabeza y pensó en su propio sensei y su equipo. Todo parecía como hace un milenio, y ahora, él era el único que quedaba. Se preguntó si sería capaz de transmitir lo que había aprendido de ellos a su propio equipo genin. Oró sinceramente para que no les sucediera un costo tan alto como el que le costó a él.